En este video te quiero dar todo lo que necesitas saber para comprar la mejor máquina para ti. En este video me voy a enfocar en presentarte varias máquinas tipo pen específicamente. Hay varios tipos de máquinas de bobina, máquinas rotativas y máquinas tipo pen. Pero en este video te voy a hablar nada más de las máquinas tipo pen, que a mi criterio es una excelente máquina si estás empezando o si eres un tatuador experimentado. También puedes obtener un resultado muy bueno con estas máquinas tipo pen. Básicamente, para saber qué tipo de máquina debes comprar, esto depende de tres factores diferentes: qué estilo te quieres dedicar, qué técnica vas a hacer y cuál es tu preferencia personal. Para entender qué máquina necesitas comprar para tu estilo y tu técnica, tendremos que hablar acerca del stroke. El stroke de la máquina es la distancia en la que el motor de la máquina golpea la aguja. Este golpe hace que la aguja o el cartucho entre y salga de la piel. Una distancia más larga en ese golpe resulta en un golpe más fuerte, y una distancia más corta en ese golpe resulta en un golpe más suave. Y el stroke usualmente se mide en milímetros. El stroke básicamente entonces nos sirve para medir la fuerza con la que la máquina golpea la aguja. Como ya dije, un stroke más alto dará un golpe más fuerte y por ende nos servirá para hacer técnicas más sólidas, y un stroke más bajo dará un golpe más suave y por ende nos sirve para hacer técnicas más superficiales o más suaves. Por ejemplo, las variaciones de stroke empiezan usualmente desde 2.4 milímetros, esto es un stroke bastante suave, hasta 5.0 milímetros, esto sería considerado como un stroke bastante alto o fuerte. Entonces, un stroke entre 2.4 milímetros a 3.5 milímetros usualmente nos sirve para hacer técnicas más superficiales o más suaves, como las sombras, por ejemplo. Si tenemos un stroke intermedio, sería considerado entre 3.9 milímetros y 4.2 milímetros, y esto nos serviría adecuadamente para una técnica más sólida, por ejemplo, como unos rellenos sólidos. Y un stroke más alto, de 4.2 a 5.0, que es el stroke más fuerte y más alto, esto usualmente nos sirve para hacer líneas sólidas. Esto no significa que no podamos hacer líneas, por ejemplo, con un stroke más bajo. Claramente podemos hacer las diferentes técnicas con un solo mismo tipo de stroke, pero esto significa que el esfuerzo lo vamos a tener que compensar con nuestra mano. Tal vez tenemos que tatuar más lento o más rápido, y también el esfuerzo lo va a hacer la máquina, pues tal vez tenemos que subirle al voltaje para que la máquina revolucione más alto. Entonces la recomendación es que compremos el stroke adecuado para la técnica que nosotros queremos hacer en nuestro estilo. Nuevamente, un stroke bajo de 2.4 a 3.5 nos serviría para sombras, un stroke intermedio de 3.9 a 4.2 nos serviría para hacer rellenos sólidos, y un stroke de 4.2 a 5.0 nos serviría para hacer líneas sólidas. Entonces, ahora que ya entendemos acerca del stroke, ya podemos venir y comprar una máquina adecuada para nuestra técnica y nuestro estilo. Entonces, ¿qué máquinas podemos comprar? Al final depende de estos factores: qué estilo haces, qué técnica de tatuaje vas a hacer en ese estilo y cuál es tu presupuesto. Acá tengo una tabla que te va a ayudar a saber más o menos qué máquina necesitas para el estilo y la técnica a la cual te dedicas. Acá no tengo una lista exhaustiva de estilos, sino puse nada más los estilos principales. No están todos los estilos acá, pero esto te puede dar una idea de qué máquina necesitas y qué stroke necesitas para tu práctica. Por ejemplo, si eres un tatuador que quiere hacer tradicional americano o tradicional japonés, eso usualmente va a decir que necesitas por lo menos dos máquinas. Necesitas una máquina que te haga buenas líneas sólidas. Eso quiere decir que vas a escoger una máquina con un stroke alto de 4.2 o 5.0 milímetros para que te realice esas líneas sólidas sin mayor esfuerzo. Y vas a necesitar una máquina para hacer rellenos sólidos. Entonces podrías comprar una máquina con un stroke intermedio de 3.9 a 4.2 milímetros. Por ejemplo, si vas a hacer neo tradicional, neo japonés o algún otro estilo que es bastante ilustrado y requiere mucha variación de técnicas, entonces probablemente en este estilo necesitas tener tres máquinas. Necesitas tener una máquina para líneas, una máquina para rellenos y una máquina para sombras más suaves. Eso quiere decir, puedes tener una máquina para líneas con un stroke alto de 4.2 a 5.0, una máquina intermedia para rellenos de 3.9 a 4.2 y una máquina de sombras con un stroke bastante bajo de 2.4 a 3.5 milímetros. Si haces blackwork, por ejemplo, tal vez solo necesites dos máquinas: una máquina de líneas con un stroke alto y una máquina para hacer rellenos con un stroke intermedio. Si haces realismo, por ejemplo, o tal vez fine line,
Tal vez necesites también solo 2 máquinas, pero en estos casos, porque estos estilos no requieren una línea tan sólida, tal vez puedas hacer líneas con una máquina de rellenos con un stroke intermedio de 3.9 a 4.2. Con esta misma máquina puedes hacer los rellenos sólidos de esos estilos y simultáneamente necesitarías una máquina de sombras para hacer esos degradés suaves de realismo y de fine line con una máquina con un stroke de 4.2 a 3.5 milímetros. Estos ejemplos serían como los óptimos de lo que tú necesitas, las máquinas que necesitas comprar con el stroke adecuado para estos estilos. Sin embargo, si estás empezando a tatuar, tal vez no tienes la opción de tener 2 o 3 máquinas de entrada, que eso sería lo óptimo, tener una máquina específica con un stroke específico para tu práctica. Si no puedes hacer eso en el inicio, solo puedes acceder a una máquina, entonces alguna opción sería comprar una máquina que tenga un stroke ajustable. Hay varias máquinas que tienen un stroke ajustable y puedes mover el stroke desde 2.4 milímetros hasta 4.2 milímetros. Eso quiere decir que la máquina es bastante versátil y la puedes mover dependiendo del estilo y la técnica que estés haciendo. Esa es una buena opción para empezar si solo obtienes el presupuesto para comprar una sola máquina. O puedes comprar alguna máquina con un stroke intermedio justo en el centro, que te sirva tanto para hacer líneas, rellenos sólidos y sombras, simple y sencillamente modulando el voltaje y la velocidad con tu mano. Entonces, por ejemplo, podrías comprar una máquina con un stroke intermedio de 4.0, que ese creo yo que es el stroke intermedio que es lo suficientemente fuerte para aún así hacer líneas, rellenos sólidos, pero si modulas la máquina con el voltaje y haces un voltaje más suave, también puedes hacer sombras suaves con ese mismo stroke. Entonces esa sería otra alternativa si solo tienes el presupuesto para acceder y comprar una sola máquina. Compra una máquina con un stroke ajustable o una máquina con un stroke intermedio de 4.0 milímetros. Entonces, a mi criterio, lo más importante que tú necesitas entender para comprar una máquina es el stroke. Es entender cuál es el stroke necesario y preciso para la técnica que vas a hacer y el estilo en el cual vas a trabajar. La recomendación es que compres una máquina específica con un stroke fijo para diferentes técnicas y diferentes estilos, pero si no puedes acceder a esto, entonces puedes comprar una máquina con un stroke ajustable o un stroke intermedio. Y obviamente ya entrando a hablar acerca de marcas y qué tipo de máquina comprar, hay máquinas de marcas muy reconocidas que sus precios son bastante altos y que obviamente la fama y la reputación de estas marcas te aseguran que vas a tener un buen instrumento que te va a durar por muchísimos años y va a ser un instrumento que te va a dar un resultado fiel para que tengas un buen resultado a la hora de estar tatuando. Por ejemplo, una de las marcas más conocidas del mercado ahorita es Bishop y FK Irons. Los precios de estas máquinas, por ejemplo, si compras lo mejor de ellos, que es como una máquina tipo pen inalámbrica con 2 baterías, andan entre los $1,100 y los $1,300, los $1,200 o $1,300. Estos precios solamente son en Estados Unidos. Si vives en otro país tendrías que considerar el envío por aparte, pero estas máquinas se consideran como tal vez buenas máquinas de lo más alto, lo mejor de la industria, y ahí ya solo es escoger qué tipo de stroke necesitas. Por ejemplo, Bishop venden máquinas con un stroke de 5.0 que sirven para hacer líneas, con un stroke de 4.2 que sirven para hacer rellenos, se llama Packer, y con un stroke de 3.5 que sirve para hacer sombras. FK Irons usualmente no venden máquinas con strokes tan altos, sino ellos venden máquinas más o menos desde 3.5 milímetros para hacer sombras, 4.0 para rellenos y 4.2 para hacer líneas. Estos serían los ejemplos de máquinas tal vez con precios más elevados, porque nuevamente son máquinas inalámbricas de marcas bastante buenas y reconocidas que traen como el set de 2 baterías inalámbricas. Pero por ejemplo Bishop tiene esta opción que obtienes el mismo nivel de máquina. Power One cuesta $800, pero no es inalámbrica, es decir, necesitas un cable, necesitas una fuente y un pedal, pero puedes comprar una batería RCA por $100, $900 y ya tendrías una máquina inalámbrica $300 más barata que la otra máquina que ellos venden. Una opción también más económica de FK Irons es esta opción inalámbrica, la FK Irons One, que anda en $550 y también la venden con diferentes medidas de stroke. Y ahí hay varias opciones de buenas máquinas que siguen siendo de bastante buena calidad, que ya son más accesibles y más económicas. Por ejemplo, la marca Peak ofrece buenas máquinas a un excelente precio. Esta es la Solis Pro
cuesta $320 y es una máquina que tiene un stroke ajustable. Es decir, si tienes el presupuesto nada más de comprar una sola máquina, puedes comprar esta máquina que es bastante accesible y tiene su stroke ajustable. Eso quiere decir que puedes mover el stroke para hacer sombras suaves desde 2.4 hasta hacer líneas sólidas o rellenos sólidos con un stroke alto de 4.2. Peak después tiene esta otra opción que es la Solis Mini. Esta cuesta $240 y viene con un stroke fijo de 4.0. Esta también sería una muy buena máquina. Si solamente tienes presupuesto para una máquina, puedes comprar una máquina con un stroke fijo intermedio de 4.0, que nuevamente solo tendrías que modular con voltaje y con tu mano para realizar las diferentes técnicas. Y la opción más barata que también tiene Peak es esta máquina S1MP de Peak. Esta solo viene con un stroke bajo de 3.5, es decir que con esta máquina tal vez es más recomendable que la utilices solo para hacer sombras suaves o rellenos sólidos. Si haces por ejemplo realismo o fine line, esta máquina te podría hacer todo lo que necesitas hacer y solo con esta máquina tendrías todo lo que necesitas. Pero si necesitas una máquina con un stroke más alto, pues necesitas hacer líneas más sólidas, tal vez te recomendaría comprar otra máquina aparte de esta. Pero esta máquina, por ejemplo, está a $150. Es decir, es una máquina de excelente calidad, pero está a un increíble precio, bastante accesible. Estas son mis recomendaciones de máquinas. A esto tal vez te podría recomendar las máquinas Dragon Hawk, que también son bastante accesibles con precios similares a Peak, que son buenas máquinas que te van a dar un buen resultado. Solo necesitas investigar qué stroke necesitas y también son bastante accesibles para comprar si estás empezando y no tienes un presupuesto tan alto. Espero que este video te haya ayudado y te dé un poco de claridad de qué tipo de máquina puedes comprar. Si tienes alguna otra duda nos puedes dejar un comentario y trataré de responderte lo antes posible. Hasta la próxima.